Aproximadamente 900.000 toneladas de calamar gigante fueron desembarcadas a nivel global, siendo Perú el máximo exportador del mundo. Esto muestra su papel fundamental en el consumo mundial de mariscos. Pero, ¿qué desafíos enfrentan los pescadores en su ardua travesía en el Océano Pacífico en busca de este codiciado recurso marino, hasta que llega a nuestra mesa? Todo comienza cuando una tripulación compuesta por media docena de pescadores dedica 3 días a preparar sus pequeñas embarcaciones. Estas en promedio, miden 10 metros y están construidas principalmente con madera dura conocida como tornillo, proveniente del trópico sudamericano. Después de abastecer sus bodegas con agua, comida, hielo y las herramientas esenciales para la pesca de calamares, conocidos localmente como pota, una especie altamente migratoria, voraz y de rápido crecimiento, comienza el viaje. Los viajes para capturar este valioso recurso pueden durar desde 6 días hasta 15 días, dependiendo de la distancia a la que se encuentren los calamares de la costa. Durante este tiempo en alta mar, las embarcaciones deben soportar el riesgo del clima y problemas mecánicos, entre otros desafíos. Para atraer a los calamares, los pescadores emplean anzuelos llamados plantillas de calamar, los cuales están preparados con cebo fresco, como caballa o sardina, siendo particularmente atractivos para estos cefalópodos. La paciencia, habilidad y fuerza mental son esenciales durante la captura, ya que cada calamar representa una batalla entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, el proceso de captura no finaliza una vez que los calamares son atrapados. Después del enfrentamiento con el calamar, este es subido a bordo con precaución, dado que su fuerza puede provocar que el barco se sacuda violentamente. Una vez a bordo, el calamar es almacenado en la bodega junto con hielo para mantenerlo fresco. Es importante destacar que los calamares son una de las especies de mayor tamaño, pudiendo alcanzar hasta 2 metros de longitud y un peso de 50 kilogramos. Una vez que el barco regresa a la costa, se inicia el proceso de descarga. Los trabajadores a bordo, entre ellos un bodeguero y 2 cajeros, proceden a descargar con cuidado las cajas de pota de la bodega. Estas cajas son trasladadas a la zona de lavado para su posterior procesamiento y preparación destinada a su exportación a mercados internacionales, como Europa, Estados Unidos y Asia. El proceso de limpieza inicia con la extracción de los órganos internos de la cabeza y el saco de tinta del cuerpo del calamar. Estas partes son extraídas con sumo cuidado para evitar cualquier contaminación de las porciones comestibles del calamar. Se presta una atención especial para asegurar que el saco de tinta sea retirado intacto, dado que puede estallar fácilmente y manchar la carne, si es mal manipulado después de la extracción de los órganos internos. Una vez retirados, los calamares son meticulosamente lavados para eliminar cualquier residuo o impureza remanente. La eliminación de la piel dura y gomosa de los calamares gigantes requiere precisión y habilidad, ya que es esencial preservar la mayor cantidad posible de carne blanca. Trabajadores calificados, a menudo equipados con cuchillos afilados y herramientas especializadas, quitan cuidadosamente la piel exterior del cuerpo del calamar con manos firmes y atención a los detalles, navegando por los contornos del calamar para asegurar que la piel se retire por completo sin dañar la carne subyacente. Para facilitar el proceso de eliminación de la piel, el calamar se puede blanquear brevemente en agua caliente o someterse a una suave agitación mecánica. Estas técnicas aflojan la piel, facilitando su despegue y minimizando el daño a la delicada carne debajo. Los trabajadores proceden con rapidez pero con delicadeza, asegurando que la piel se retire con un movimiento suave y dejando la carne lista para su procesamiento posterior. Las partes consideradas no aptas para el consumo pueden eliminarse o reutilizarse de varias maneras. Algunas instalaciones de procesamiento pueden enviar estos residuos para ser procesados en productos industriales como biocombustibles o bioplásticos. Además se emplean métodos de eliminación adecuados, incluido el compostaje o la incineración, para gestionar los residuos orgánicos generados durante el proceso de producción, garantizando la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas. Los trabajadores inspeccionan minuciosamente la pulpa blanca expuesta para garantizar su calidad e integridad, eliminando meticulosamente cualquier resto de piel o impurezas para preservar la frescura y ternura de la carne blanca. Posteriormente, la carne de calamar limpia y preparada se divide en trozos o secciones grandes.
Esta tarea puede ser realizada manualmente por trabajadores calificados, utilizando cuchillos u otras herramientas de corte para dividir la carne en porciones manejables. Como alternativa, se puede emplear equipo de corte automatizado para agilizar el proceso, manteniendo la consistencia en tamaño y forma, evitando la decoloración y manteniendo el sabor natural del calamar. Además, los trabajadores pueden tratar la pulpa blanca con una solución ácida suave o antioxidante. Estos aditivos ayudan a preservar el color y el sabor de la pulpa, asegurando la calidad de los anillos de calamar resultantes. Los trabajadores permanecen atentos, monitoreando la pulpa para detectar cualquier indicio de deterioro y actuando rápidamente para mantener su frescura y atractivo. Estos cortadores están equipados con hojas afiladas dispuestas en un patrón circular, diseñado para cortar la carne del calamar y crear anillos uniformes. Luego, los anillos se someten a un procesamiento y preparación adicionales, lo que incluye un enjuague minucioso para eliminar cualquier resto sobrante o impurezas, garantizando que el anillo esté libre de contaminantes. Dependiendo de la textura y ternura deseadas, los anillos de calamar pueden someterse a ablandamiento. Este proceso implica el uso de ablandadores mecánicos o tratamientos enzimáticos para descomponer las fibras musculares duras, lo que da como resultado un producto más suculento y sabroso. El ablandamiento mejora la comida en general, logrando una experiencia para los consumidores al hacer que los anillos de calamar sean más fáciles de masticar. Una vez que los anillos de calamar crudos han pasado por los pasos de procesamiento necesarios, están listos para ser empacados y congelados para preservar su frescura y calidad. Los anillos de calamar crudos se dividen cuidadosamente en porciones y se colocan en el empaque adecuado para congelar, dependiendo de las preferencias del fabricante y del mercado al que van destinados. Los anillos pueden envasarse en varios formatos, como bolsas selladas al vacío, recipientes de plástico o bandejas con una película protectora. Los materiales de embalaje se seleccionan para mantener la integridad de los anillos y evitar quemaduras por congelación durante el proceso de almacenamiento y transporte a puntos de venta minorista o de exportación. Antes de ser enviados, los productos se someten a controles de calidad, nuevamente para garantizar que cumplan con los estándares de higiene y seguridad alimentaria. Finalmente, los productos procesados se almacenan en almacenamiento en frío, para mantener la frescura y la calidad antes de ser lanzados al mercado. Siendo los tentáculos de calamar otro producto valioso que se deriva del proceso de producción de anillos de calamar, los cuales pasan por otro riguroso proceso adicional. Pero antes de continuar, si tiene curiosidad por profundizar en el fascinante mundo de la agricultura y la producción de alimentos, asegúrese de suscribirse. Su participación nos ayuda a continuar brindando valioso contenido. Siguiendo con el tema, los tentáculos generalmente se separan del cuerpo y son conducidos a otra línea de procesamiento, dentro de la misma instalación. Los tentáculos de calamar se pueden recortar, para eliminar cualquier exceso de partes o bordes irregulares, garantizando que los tentáculos sean uniformes, en tamaño y apariencia, mejorando su comerciabilidad y atractivo para los consumidores. También se pueden clasificar según el tamaño o el peso, para cumplir con las especificaciones del cliente. Después de recortarlos y dimensionarlos, los tentáculos del calamar se empaquetan para su distribución. Para los minoristas, restaurantes y otros clientes, pueden envasarse frescos o congelados, según el uso previsto y la demanda del mercado.